Es un gusto verlos a todos nuevamente. Quería darles un poco de contexto en relación especialmente a lo que se refiere a impuestos a las ganancias de capital y darles contexto y responder algunas preguntas. Como ustedes saben y como Jen lo ha mencionado, el presidente está muy emocionado al plantear esta semana su plan para invertir en las familias estadounidenses. Es un plan que va a brindar respaldo crucial para los chicos, para las familias y al mismo tiempo darle apoyo a las familias, alentando la participación en la fuerza laboral y competitividad, siendo una de las medidas más costo efectivas para afianzar nuestra posición económica al futuro. El presidente quiere aliviar el costo de estas inversiones, reformando las leyes fiscales, recompensando el trabajo y no solo la riqueza. Un elemento de esta reforma es cambiar la forma en que se graban los impuestos a las ganancias de capital. Como saben, esto es resultado de vender acciones para contribuyentes que ganan más de $1 millón al año. Quiero reiterar a quién afectan estos cambios. Estos cambios van a afectar a los contribuyentes que ganan más de $1 millón al año. En 2018, 0,3% de los contribuyentes ganaban más de $1 millón al año. Así que vamos a subrayar que esto en términos simples solo se aplica a 0,3% de los contribuyentes. No es ni siquiera la mitad de los que están en la cima. Es 0,3%, unos 500,000 hogares en el país. Para para el resto de los hogares en el país, 150 millones de hogares en el país, este cambio no es de relevancia ni va a tener una repercusión significativa. Y esto tiene sentido porque para el estadounidense típico, la mayor parte del ingreso viene de salarios. Así que la gente que gana menos de $1 millón al año, el 70% de su ingreso viene del salario. Pero para aquellos que ganan más de $1 millón, ese porcentaje en el tope es todo lo contrario. Y quizás esto se queda corto porque los más acaudalados con frecuencia pueden jugar estratégicamente para resguardar estos ingresos. Así que esta es una provisión que desde el 2000, si ustedes ven aquellas personas que ganan más de $60 millones al año, ese es el milésimo de un 1% de los que están en la cima. Su tasa impositiva, que probablemente se exagera porque esta es la categoría que con frecuencia no reporta o subreporta ingresos, su tasa fiscal es más baja que para muchas familias de clase media. Esta es la dinámica que llevó a Warren Buffett a explicar que él pagaba una tasa fiscal más baja que su secretaria, y es la dinámica que ha llevado al presidente y a otros a aducir que tenemos que hacer algo al respecto para emparejar la carga fiscal para la gente que trabaja en el país. El presidente se quiere concentrar en ese pequeño grupo de gente que está en la cima para esos 0,3%. Así que no solamente es algo justo, sino que reduce la evasión fiscal que ha socavado la confianza en el sistema de impuestos sobre la renta. Y una cosa muy importante, el ingreso de esta medida se va a invertir directamente en los niños, las familias y nuestra competitividad económica. Así que podremos tener mayor crecimiento económico. Tendremos más que decir sobre esto y cómo encaja dentro del plan, pero quería subrayar de entrada que primero estamos hablando de un ajuste fiscal que solo afectará a 0,3% de los contribuyentes. Y número dos, el principio aquí es emparejar el tratamiento del gravamen fiscal al salario y a las ganancias de capital.
Esto no es un concepto nuevo. De hecho, el último presidente que adoptó una reforma para emparejar este tratamiento fue el presidente Reagan, quien lo hizo incrementando los impuestos a las ganancias de capital como parte de la reforma en el año 96, a una tasa más alta que la que se está planteando aquí. Pero mucho ha cambiado en la economía desde entonces, mucho ha cambiado en la investigación académica y empírica, pero el principio sigue siendo el mismo, y es que aquellos que ganan más deberían ser gravados a una tasa comparable a la del resto de los contribuyentes. Pasamos a un par de preguntas. Para asegurar que entiendo esto, los críticos dicen que si ustedes hacen esto, lo hacen para incentivar inventivos y estimular el crecimiento económico. La perspectiva del gobierno es que esta es la mejor manera de estimular la economía. En consideración de mucha evidencia académica y empírica, nada sugiere que las tasas impositivas a las ganancias de capital repercutan a largo plazo en la economía. Si analizan los últimos 30 o 40 años, hemos tenido diferentes tasas impositivas, han visto diferentes niveles de crecimiento económico. No se puede establecer una correlación significativa entre los dos elementos. Hay muchas razones para eso, incluyendo, si se fijan, de dónde vienen los capitales, fondos de pensiones, fondos de retiro y otras entidades. Además, a fin de cuentas, muchos factores influyen en una decisión de inversión, pero ciertamente nuestra posición y nuestra lectura de la evidencia es que no hay una relación causa-efecto en materias de inversiones para estos individuos de altos ingresos. Y número dos, podemos utilizar esos recursos para invertir en áreas que sabemos, y hay suficiente evidencia académica y empírica, que la inversión, por ejemplo, en la infancia, en los niños, resulta en enormes dividendos en cuanto a éxito económico, menos costos en el sistema de salud, productividad y crecimiento. Sobre el plan para las familias, ¿por qué la Casa Blanca no está incluyendo un plan para reducir los costos de los medicamentos en el plan? Lo bueno de una pregunta como esta es que puede decir que como el plan no se ha dado a conocer aún, y no lo voy a hacer desde aquí ahora, no voy a confirmar o negar si eso es parte del plan. Solo diré que el presidente se ha concentrado desde hace mucho tiempo en el tema del creciente costo de los medicamentos para los consumidores y familias de Estados Unidos. Esto es algo a lo que le está dando prioridad, pero yo dejaré que sea él quien hable de esto en su discurso. En cuanto a cómo van a poner esto en práctica, este incremento en los impuestos a las ganancias de capital aparentemente va a llegar muerto al Capitolio. Los republicanos dicen que no lo van a considerar. ¿Cómo van a convencer a la gente que esto tiene sentido? Bueno, yo diría un par de cosas. Lo primero es que, en base a las evidencias de esta conversación que hemos tenido, pensamos que la mejor lectura apunta a hacer estos cambios para esa gente en el 0.3% más alto del sistema. Esto va a restablecer la justicia y no va a afectar de manera significativa las inversiones, pero tendrá un rendimiento enorme, lo que cuenta con amplio apoyo bipartidista. Pensamos que es una forma razonable de proceder. Número dos, el presidente ha dicho en el contexto del plan laboral y de reforma fiscal, y lo va a decir en el contexto de este plan también, él está planteando su plan laboral y para las familias. Esta es su visión de cómo podemos establecer una agenda de inversión pública en el país. Él también está buscando formas de costear el plan de manera responsable y recibe con beneplácito cualquier idea en este sentido. ¿Habrá reconciliación para esto? Lo que van a escuchar del presidente es un llamamiento a considerar esto como inversiones para el beneficio del país
y para abrir una conversación seria respecto a si estas inversiones son necesarias y si ese es el caso, cómo las vamos a sufragar. Él ha abierto esa conversación estableciendo un plan y a partir de allí conversaremos. En cuanto a la inversión, los niños y el crédito fiscal por hijos, algunos aliados del presidente en el Capitolio quieren que el crédito por hijos se haga permanente. ¿Ha habido alguna renuencia de la Ejecutiva? ¿Cuál es el argumento en contra de hacerlo permanente? ¿Es una consideración económica o política? Bueno, comencemos hablando del plan de créditos fiscales por hijos. El presidente Biden fue quien extendió por un año este plan en su plan de rescate para Estados Unidos, que anunció el 14 de enero, 7 días antes de su juramentación. Y él ha luchado para que el Congreso lo promulgara. Ahora bien, las familias de 56 millones de niños van a recibir un crédito fiscal este año. Lo van a recibir todos los meses de ahí en adelante y se calcula que esto en combinación con otros elementos del plan de rescate va a reducir en casi 50% la pobreza infantil este año. Así que el presidente Biden se siente muy orgulloso de ese logro y de la celeridad con que se ha podido poner en práctica y considera que debemos extender esa política para brindar estabilidad y certeza en este sentido para los ciudadanos estadounidenses. Esperamos que el Congreso actúe. Ese es el contexto y el presidente dará a conocer los detalles en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso. Él tiene que irse rápido, pero va a regresar. Gracias, Brian, por venir. Para mí es más fácil ser el policía bueno y responder a sus preguntas. Habrá más que decir con el discurso. Un par de puntos para comenzar. Hoy, el Departamento de Agricultura y el secretario Belsack anunciaron una expansión histórica del plan EBT por la pandemia. Es el mayor esfuerzo de nutrición infantil en la historia del país y va a beneficiar a unos 30 millones de niños este verano gracias al plan de rescate para Estados Unidos. Algunos de estos planes son considerados un salvavidas para muchas familias, pero en este momento llega a menos de 20% de las familias que son servidas durante el año escolar. Los niños que reciben comidas escolares gratis o con descuento son beneficiarios. Esto representa unos 34 millones de niños estadounidenses. Los padres o guardianes no tienen que hacer nada en particular para recibir estas tarjetas. Cada niño recibirá un crédito de $375 en una tarjeta que podrá ser utilizada por los padres o sus guardianes para adquirir alimentos. También el presidente firmará hoy una orden ejecutiva estableciendo una fuerza de tareas para promover la sindicalización. Esto se suma al esfuerzo histórico para movilizar programas, políticas y prácticas del gobierno federal para alentar a los trabajadores a sindicalizarse y tener contratos colectivos con sus empleadores. Esto va a beneficiar especialmente a las comunidades subservidas. La vicepresidenta Harris encabezará este grupo y Mary Walsh será la vicepresidenta. También la vicepresidenta Harris tendrá una reunión bilateral con el presidente de Guatemala esta tarde. Será una reunión virtual para discutir cómo se van a atender las necesidades inmediatas del pueblo de Guatemala y cómo ampliar la cooperación en materia de migración. La vicepresidenta también participará en una mesa redonda con representantes de organizaciones de base de la comunidad guatemalteca mañana. La vicepresidenta Harris, con su actuación, está demostrando la importancia que le damos a mejorar las condiciones en Guatemala. La última vez que conversaron la vicepresidenta y el presidente de Guatemala, convinieron en incrementar la cooperación en asuntos climáticos, económicos y generar condiciones que amplíen oportunidades económicas para la gente en su país para enfrentar las causas de fondo de la migración. Finalmente,
Como habrán visto también, hoy anunciamos que el Ejecutivo está considerando opciones para compartir algunas dosis de la vacuna AstraZeneca ya en Estados Unidos en los próximos meses, considerando el portafolio disponible para Estados Unidos y su disponibilidad en grandes cantidades, incluyendo vacunas de 2 dosis y de 1 dosis, y considerando que AstraZeneca no está autorizada para uso en Estados Unidos, no estamos utilizando esta vacuna en la lucha contra el COVID, ni lo vamos a hacer en los próximos meses. Estas dosis serán enviadas desde Estados Unidos. La Dirección de Alimentos y Medicinas va a corroborar que la calidad del producto sea adecuada y estas dosis fueron producidas en la planta de AstraZeneca. Anticipo que en el futuro cercano el equipo tendrá más detalles respecto a la planificación y quiénes van a recibir esas dosis, pero estamos en la fase de planificación en este momento. Pasando a India y lo que están haciendo con el coronavirus. El presidente habló con el primer ministro de India. ¿Nos puede dar más detalles? Y exactamente qué es lo que vamos a proporcionar. ¿Cuál es la escala de este plan? Como decía George, habrán visto la sinopsis que acabamos de publicar. El presidente habló hoy con el primer ministro Modi de la India. Se comprometió a que Estados Unidos y la India seguirían trabajando juntos en la lucha contra el COVID. El presidente ha prometido el apoyo sólido de Estados Unidos al pueblo de India afectado por el creciente repunte en casos de COVID-19. Para darle más detalles específicos y para que sepan, habrá otra llamada esta tarde de la que habrá más detalles. Esto es lo que está disponible hasta ahora, qué es lo que se está solicitando y qué estamos proporcionando. Hay múltiples áreas de sumo interés y necesidad para India en este momento. Una de ellas es oxígeno. A solicitud de India, estamos explorando opciones de proveer oxígeno y otros suministros a través del Departamento de Defensa, la Dirección para el Desarrollo Internacional, generadores de oxígeno. Podemos estar en posiciones de canalizar material. Tendremos más detalles sobre estas posibilidades muy pronto. También estamos explorando la idea de tener generadores de oxígeno que se pueden utilizar en operaciones de campo, en hospitales y demás. Y también estamos brindando concentradores de oxígeno y ventiladores para asegurar que los equipos que proporcionemos se pueden conectar con los equipos en la India. Estados Unidos ya está brindando respiradores, lo hizo con la India, y está entrenando personal médico, y esto se suma a eso y a otra asistencia que estamos brindando. Otro punto de necesidad es el equipo de protección personal. Hemos identificado a proveedores comerciales estadounidenses, así como terapias y pruebas. Hemos identificado proveedores en Estados Unidos de Remdesivir que pueden ayudar a aliviar el sufrimiento para pacientes de COVID-19 en la India. Hemos identificado pruebas rápidas, equipo de protección personal y otros recursos que se pueden transferir a India inmediatamente. Y he destacado, por supuesto, que también estamos en contacto con autoridades indias a todos los niveles sobre los materiales, las necesidades que tienen de insumos. India va a brindar insumos para la producción de vacunas de AstraZeneca. Esto se ha anunciado, pero estos son algunos detalles adicionales. Sé que seguimos con las discusiones sobre las necesidades y cómo atenderlas. Segundo, el presidente emitió una orden de uso de mascarillas. Hay planes para actualizar las recomendaciones. Estamos llegando a los 100 primeros días del gobierno de Biden que están utilizando como guía. Ha habido algunos informes sobre planes de los CDC y ciertamente dependeremos de los CDC para que nos den la guía sobre esto, sobre qué es lo que se va a requerir en cuanto a mascarillas, el uso de mascarillas para individuos vacunados, pero no nos vamos a adelantar a los anuncios que ellos hagan. El presidente, por supuesto, ha dicho que esto sería en los primeros 100 días. No hemos llegado todavía a ese límite. En cuanto al discurso del presidente el miércoles, ¿puede darnos más detalles sobre cómo avanza el discurso y cómo quiere utilizar este discurso para promover su agenda legislativa?
El presidente ha estado trabajando en los últimos 2 días y en los próximos 2 días seguirá haciéndolo, trabajando en su discurso. Está profundamente involucrado en el desarrollo del discurso, está pensando en el mensaje que le puede enviar directamente al pueblo estadounidense sobre el progreso logrado y los retos que hay por delante. Él reconoce, como alguien que sirvió 36 años en el Senado, que esta es una oportunidad de muy alto nivel que tiene el presidente cada año de hablarle directamente a la nación, y eso es lo que espera hacer. Va a plantear los detalles específicos del plan para las familias estadounidenses, pero también va a hablar de una serie de prioridades que tiene para su presidencia, incluyendo trabajar con el Congreso para trabajar en la reforma policial, hacer más para dar más acceso a cuidado médico accesible. Hay una serie de prioridades que va a mencionar en su discurso, pero está trabajando muy de cerca con la gente que le está escribiendo el discurso, el equipo político, para finalizar los detalles del mensaje. Y en cuanto al COVID, ¿cuán preocupado está el Ejecutivo considerando que hay 5 millones de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, no se han puesto la segunda dosis? Primero que nada, no hay precedentes, no hay un manual. Nos complace que el 92% de la gente acudió a recibir su segunda dosis. Eso es una cifra significativa en opinión nuestra. La gente está ocupada, lo sabemos, pero la segunda dosis es crucial para tener el mayor nivel de protección contra variantes y darle a la gente la protección más perdurable. Esto lo han indicado los expertos médicos, médicos que hablan en nombre del Ejecutivo, como han hecho en los últimos días, y una buena parte de este esfuerzo, cuando entramos en esta nueva fase, donde se trata de llegar a más gente, donde está la gente, es facilitar el proceso de recibir la vacuna. Esto se aplica a la gente que no ha recibido la primera dosis y también a la gente que espera por la segunda dosis, estableciendo centros móviles, citas en consultorios médicos, dándole a la gente permiso laboral remunerado. Todo esto va a ayudar a que reciban la vacuna. Felicitaciones por tu matrimonio. La vicepresidenta Harris dijo que no pensaba ir a la frontera por ahora porque había que lidiar con temas del COVID. ¿A qué se refiere? Tendría que preguntarle a su equipo específicamente, pero debo decirles que su enfoque no es en la frontera, sino en las causas de fondo en el Triángulo Norte. Y por eso la mayor parte de su tiempo lo ha dedicado a trabajar a nivel diplomático. Ella tiene una reunión con el presidente de Guatemala esta tarde, la semana que viene con el presidente de México, y está trabajando con ellos para que haya sistemas en posición para reducir la migración proveniente de estos países y encarar las causas subyacentes, que es lo que le ha pedido el presidente que haga. Pero ¿hay alguna preocupación de la Casa Blanca cuando planifican viajes a la frontera? ¿Tiene mayor peso el tema del COVID? No. La razón por la que nos hemos concentrado tanto en sacar a los niños de estas instalaciones es porque sabemos y queremos reducir el impacto que esto pueda tener en la salud pública, llevarlos a espacios donde puedan guardar la distancia social, tengan acceso a expertos médicos y de salud. Estamos avanzando en muchos aspectos. Así que, mire, si el presidente o la vicepresidenta van a visitar instalaciones de este tipo, obviamente hay que despejar áreas, hay un despliegue de seguridad. El enfoque en este momento es en soluciones, en avanzar, sacar a los niños de estas instalaciones, conectarlos con hogares de acogida, si es posible con familiares o parientes, y en eso se está concentrando el presidente. En los últimos 2 días, el New York Post informaba que cada niño que llega a los centros de migrantes le dan una copia del libro de la vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Y está ella recibiendo algún dinero con esto? Tendría que hablar con nuestro equipo del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Se refiere a si van a los refugios. En el paquete de recepción les dan una copia del libro de la vicepresidenta.
tengo que revisarlo, he escuchado que es bueno. ¿Y por qué el presidente Biden fue el único líder mundial en la reunión por Zoom? Él fue el único que estaba usando una mascarilla, porque le está enviando un mensaje al mundo que él está adoptando precauciones y lo sigue haciendo como líder de los Estados Unidos. Yo no sé cómo funciona la situación en los otros países, pero aquí había personal adicional con el presidente y este es el modelo bajo el que operamos. En el portal de los CDC se dice que las personas vacunadas se pueden reunir en ambientes cerrados. Bueno, esto se refiere a los hogares. Aquí, como ustedes lo hacen, todos usamos mascarillas en las oficinas y seguimos acatando la recomendación hasta que cambie. Este fin de semana se informó que el presidente tenía una tasa de aprobación de 53%, más baja que cualquier otro presidente excepto el presidente Trump. ¿Por qué? Hay múltiples encuestas que circularon este fin de semana, se refiere a esta específicamente, pero hay indicios muy positivos de la perspectiva que tiene el pueblo estadounidense del trabajo del presidente, incluyendo su respuesta al COVID y a la pandemia. Esto está en la mente de la mayoría de los estadounidenses. De acuerdo con la encuesta de NBC, 69% según ABC. También debo destacar que, según discusiones previas, de acuerdo con la encuesta de ABC, más del 50% del público apoya ajustes en las tasas fiscales. Pero esencialmente, estas encuestas demuestran lo que siempre hemos sabido, que el presidente asumió el cargo en uno de los momentos más divisivos en la historia moderna del país, y el foco del presidente está en cumplir su promesa de reunificar al país, en gran medida cumpliendo con aquellas cosas para las que lo eligió el pueblo estadounidense y que tienen respaldo: controlar la pandemia, revertir el rumbo de la economía, invertir en la clase media y las familias. Sabemos qué es lo que se quiere, sabemos que son temas difíciles y esto se refleja en las encuestas. Entonces, cuando ven estas cifras, ¿qué lecciones derivan en términos de qué van a hacer en los próximos 100 días? El presidente sería el primero en decirles que tenemos mucho trabajo que hacer para controlar el virus, a pesar que 2/3 del público en estas encuestas apoya su trabajo y el avance logrado. Reactivar la economía. Todavía hay 10 millones de personas sin trabajo. La gente no está satisfecha y tenemos que seguir trabajando hasta lograr la aprobación del plan laboral y para las familias, pero él sabe que hay que seguir trabajando para unificar al país. Él siempre estará dispuesto a la conversación bipartidista. La oficina oval tendrá puertas abiertas para trabajar en bien del pueblo estadounidense, y él considera que para eso fue que lo eligieron. En el discurso del miércoles, esta no va a ser una sesión conjunta como la de costumbre, sin todo el protocolo, con menos público, sin invitados. ¿Cómo va a modificar el presidente su discurso frente a estas circunstancias inusuales? Tiene razón y va a ser diferente para la gente que está viendo desde sus casas. Están acostumbrados a ver la cámara repleta. Están acostumbrados a ver invitados de todos los miembros del Congreso. Están acostumbrados a ver el palco de la primera dama con gente increíble e inspiradora, las referencias del presidente en su discurso. Eso es parte de la tradición y nada de eso estará en este discurso de la misma manera en que la gente lo ha visto en el pasado. Así que ciertamente hay un ajuste respecto a cómo le va a hablar al público, cómo le va a hablar a la población. Eso es parte de esto, pero más aún, no tener todas estas increíbles historias inspiradoras que han sido parte de todos los discursos presidenciales sobre el estado de la nación o discursos a una sesión conjunta. Pero desde su punto de vista sigue siendo una buena oportunidad de hablarle a la nación sobre el progreso que se ha logrado, los avances que se han conseguido, sus nuevas propuestas
y las prioridades que siguen siendo fundamentales para su presidencia. Y eso no ha cambiado. Iba a usar mascarilla porque aparentemente se requiere que todo el que vaya a la Cámara tiene que usar mascarilla, o habrá una excepción. Tendré que preguntar y vamos a ver qué se puede esperar. No le pude preguntar a Brian. ¿Este tope de $1 millón en el plan de ganancias de capitales para los negocios o para las familias? Excelente pregunta. Sé que me puso en una posición difícil, pero veremos los detalles específicos. No lo puede aclarar. Habrá un incremento en los impuestos a las ganancias de capital. Sí, el límite es del $1 millón, pero no quiero abundar en detalles. Hemos sido muy cuidadosos de no adelantarnos al presidente. El presidente de la Comisión Europea dijo este fin de semana que los turistas estadounidenses vacunados podían entrar con prueba de vacunación a su país. ¿Hay alguna conversación de la Casa Blanca para que haya reciprocidad? En base a la recomendación de nuestro equipo médico y de salud, que evalúa lo que tiene que hacerse para seguir protegiendo la seguridad del pueblo estadounidense, no tengo ninguna actualización. Canadá y el Reino Unido están restringiendo viajes desde la India por preocupación. ¿Hay algo similar en Estados Unidos? Siempre estamos revisando lo que hay que hacer para proteger al pueblo estadounidense, pero no tengo ninguna restricción o eliminación de restricciones. Una más sobre la India. El gobierno indio decía en redes sociales que quería bloquear las críticas en redes sociales a su manejo de la pandemia. Bueno, eso no se condice con nuestra percepción de la libertad de expresión. La primera dama no va a tener invitados, no como antes. Ella no va a estar en el palco con invitados. Estamos buscando maneras de interactuar con el pueblo estadounidense en reuniones para ver el discurso o comunicando las propuestas del presidente, pero no va a ser igual que en el pasado. Volviendo al tema impositivo, seguimos haciendo esta pregunta sobre reconciliación. ¿Tienen ustedes un plan para incrementar el calado de su mensaje y conquistar a potenciales escépticos, incluyendo en el bando demócrata? Es un plan sumamente vasto. Obviamente, el presidente ha estado dialogando con republicanos, como hizo la semana pasada, y espero que lo hará la semana que viene, para hablar del plan de trabajo para Estados Unidos y el plan para las familias. Pero el enfoque en este momento, y sé que preguntabas sobre la oposición al elemento de ganancias de capital. El enfoque del presidente aquí es plantear políticas que incrementen la inversión, invertir en las industrias del futuro, crear millones de empleos y hacernos más competitivos. Después, él piensa que viene la labor de pagar por esto, pero él de lo que está hablando es de una propuesta para las familias. Hay maneras de sufragar todo esto. Si hay alternativas, con gusto las vamos a escuchar, pero esencialmente el presidente no le va a aumentar los impuestos a gente que gane menos de $400,000. Él considera que la carga debe recaer en las corporaciones y las personas acaudaladas que pueden contribuir más. Por eso, él hablaba de otras propuestas que pondrían la carga sobre el pueblo estadounidense. En cuanto a AstraZeneca India, ¿hay alguna medida específica o urgencia para llevar la vacuna de AstraZeneca a India? ¿Es esa la mayor prioridad? Y específicamente en cuanto a India, usted mencionaba ideas para darles insumos para producir las vacunas de AstraZeneca. Otros elementos se están produciendo en la India. Este material también estará disponible para otros fabricantes. Sí, en cuanto a la segunda pregunta, yo he mencionado otra opción de vacuna donde
el material precursor se ha utilizado con cierto éxito. Estamos considerando múltiples opciones para ayudar a la India, así que seguimos buscando maneras de redirigir el ímpetu. En este momento nos estamos concentrando en el suministro de oxígeno. Sé que ustedes y sus colegas que reportan de la región les dirán que estamos muy concentrados en eso, también equipos de protección personal, pruebas y otras necesidades inmediatas. Pero como no lo mencioné más temprano, para estar claros, en la actualidad tenemos 0 dosis disponibles de AstraZeneca. Vamos a ver la revisión que tienen que hacer los CDC, establecer sus propias pautas y esperamos que se podrán liberar unos 12 millones de dosis cuando y si acaso la FDA se pronuncia. Así que esto se suma a los 50 millones de dosis en distintas fases de producción. Esto se puede hacer escalonadamente en mayo y junio. Pero nuestro equipo, el equipo de Seguridad Nacional, el equipo del COVID, trabajando con el Departamento de Estado y otros, vamos a evaluar múltiples necesidades alrededor del mundo, pero el cronograma es ese. ¿Tienen alguna meta en mente para la cumbre? Se hablaba de 15 y 16 después de la reunión del G7. ¿Tienen algún país ya establecido? Todavía no. Obviamente, a medida que tengamos más detalles, los vamos a compartir, pero por ahora no hay confirmación de detalles o propuestas. En cuanto a la segunda dosis, los 5 millones de estadounidenses que no han acudido a la segunda dosis, ¿por qué piensan que está ocurriendo eso? Hay múltiples razones para distintos individuos. Es importante destacar que esto es un proceso sin precedentes. El hecho que el 92% de la gente esté en camino a recibir la segunda dosis, en nuestra opinión, es significativo. Pero estamos buscando maneras de tomar medidas, igual para gente que no ha recibido la primera o única dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Queremos asegurarnos de tener más centros móviles de vacunación, como anunciamos la semana pasada, tener una oportunidad para permisos familiares remunerados, para que sea más fácil. La gente está ocupada, lo entendemos, y queremos hacer todo lo posible para facilitarle a la gente el recibir su segunda dosis o la primera. Y hay planes de hacer esto para la gente que tiene que recibir la segunda dosis. Lo mismo se aplica a todos estos retos. Obviamente, hay diferentes enfoques dependiendo de las comunidades, dependiendo de lo que veamos en las estadísticas. Pero lo importante es invertir en centros móviles de vacunación, incrementar la asignación a las farmacias. Todo esto se está haciendo para incrementar el número de personas que están recibiendo las dosis. Y en las escuelas, esto era una parte crucial de la agenda del presidente. Muchas escuelas están abiertas a tiempo completo, pero muchos estudiantes siguen teniendo clases virtuales. Si los edificios están abiertos, pero los chicos siguen estudiando remotamente una parte significativa del tiempo, ¿puede el presidente decir que esto es un éxito? Creo que no hemos visto estadísticas desde abril que reflejen lo ocurrido en febrero. Las estadísticas son viejas y lo que estamos viendo es que ha habido mucho progreso en los estados de escuelas abiertas 5 días a la semana, de los chicos yendo a las escuelas. Algunos distritos le están dando opción a los estudiantes de seguir estudiando remotamente si los padres así lo quieren. Me imagino que tendremos más estadísticas en marzo o probablemente en mayo. Pero pensamos que tendremos más del 50% de las escuelas abriendo más de 5 días a la semana. Tendrán más estadísticas. Las estadísticas vienen del Departamento de Educación. No podemos cambiar las fechas, pero dado lo que hemos visto en el país, pensamos que vamos a cumplir la meta. Habrás visto que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional dieron una guía intensa hoy sobre SolarWinds y advirtiendo que habrá otros ataques.
¿Cómo se va a corregir esto desde que el presidente anunció las sanciones? ¿Qué sería lo que se considere un éxito en términos de las sanciones y otras actividades que no se ven? Bueno, como sabes, por experiencia es difícil. Nunca hemos visto que un paquete de sanciones baste por sí solo para cambiar comportamiento. Igual que no ocurre en ningún país, ni en Rusia ni en ningún otro país. Seguimos pensando que era esencial eh, establecer consecuencias para comportamiento que consideramos inaceptable, igual que lo ha hecho la comunidad mundial. Pero en cuanto al éxito, el objetivo es reducir la tensión en la relación, expresar las preocupaciones, actuar según sea necesario en respuesta a comportamiento inaceptable, pero también buscar la manera de tener una relación predecible y estable. Diría que estamos trabajando para eso. No estamos hablando de la aplicación de sanciones como un hecho aislado, sino como algo que tiende a un cambio en la relación. ¿Consideran que las acciones de Putin son un reflejo de que él también quiere reducir la tensión? Como he dicho antes, afortunadamente yo no estoy en la mente de Vladimir Putin. No puedo predecir o analizar de manera efectiva qué es lo que él está pensando o qué está haciendo. Pero nuestro objetivo sigue siendo trabajar con nuestros aliados en Europa para explicar que esa concentración de tropas era inaceptable. El presidente Biden, el secretario Blinken, no han vacilado en hacer conocer esto. El- este grupo de inteligencia en Israel, eh, ¿con quién estaba contactándose en el Ejecutivo y qué piensan decir en el sentido de que Israel pudiera estar socavando sus esfuerzos en cuanto al acuerdo con Irán? Bueno, voy a tratar de verificar el tema de las reuniones para ti y para otros interesados. Debo decir que les daremos información. Esto será parte de la conversación, como hacemos regularmente, sobre el estatus de las negociaciones. Concluimos la segunda ronda. Obviamente habrá conversaciones múltiples en Viena. Vamos a actualizar esto. Vamos a actualizar sobre el progreso que se vaya logrando. Pero en cuanto a otros elementos de la discusión, vamos a ver qué sale de estas reuniones. Preguntas de colegas que no pueden estar aquí. El incremento de los impuestos a las ganancias de capital, ¿cuándo entraría en efecto? Sé que hay muchas preguntas sobre esto, lo entiendo, coincido con ustedes, pero tendremos múltiples documentos e informes para darles todos esos detalles. Y en cuanto a AstraZeneca, ¿se entregarán las vacunas a COVAX? ¿Cómo lo piensan hacer? Estamos trabajando en la definición del proceso, estamos considerando múltiples opciones de nuestros aliados y mucho de esto se hará a través de relaciones directas. La otra pregunta, cuando hablaba de las metas del presidente, la reunificación del país y luchar contra la pandemia, dos metas sumamente importantes, y poner a los estadounidenses a trabajar. Cuando vemos esta vacilación frente a las vacunas por parte de los republicanos, la menor tasa de vacunación en estados mayormente republicanos, ¿cómo se entrelazan estos factores y se puede disociar uno de otro? Es interesante. Debo decir que el presidente considera que él gobierna para toda la población y eso incluye controlar la pandemia, lo que le afecta a la gente no a través de un prisma político. Tenemos confianza en estas gestiones en múltiples comunidades. Como hemos visto, hay algunas interrogantes al respecto. Hemos visto algunas estadísticas recientes que reflejan incrementos no solo en comunidades de color, sino en otras comunidades
gente que tiene vecinos que se han vacunado, personas que se han vacunado y pueden reunirse a cenar en sus casas acatando las recomendaciones de los CDC. Eso es alentador, pero el presidente va a continuar gobernando para todos los estadounidenses para enfrentar las crisis que enfrentamos. Estas no son crisis republicanas o demócratas, esto afecta a todo el país. Ya se trate de la pandemia, de la gente que está sin trabajo, injusticias raciales, todo esto es central en su presidencia. En cuanto a unidad, antes usted hablaba de reunificar al país. Entonces, él no se ha reunido con el líder de la minoría, el señor McCarthy, que dice esto sobre la unidad. ¿Y qué pasa con otros elementos legislativos? La resolución 1 y una serie de otros asuntos, reconciliación presupuestaria y demás. Algunos están preocupados que no haya unidad. ¿Cree que hay decenas de millones de personas preocupadas porque no se ha reunido con McCarthy? No, por la reconciliación, por la distribución de votos en las cámaras. Yo diría que la opinión del presidente es que reunificar al país es reunificar a la población. Cuando digo que él se está concentrando en reunificar a la gente, demócratas y republicanos, no está hablando de resolver las fricciones bipartidistas solamente aquí. Está hablando de políticas que encaren la crisis, la pandemia, poner a la gente a trabajar, todas esas políticas que está proponiendo en el plan de rescate para Estados Unidos. Todas estas son políticas apoyadas por la gran mayoría de los estadounidenses, republicanos, demócratas, independientes. Ciertamente quieren que él trabaje con republicanos y demócratas, y él está haciendo absolutamente todo lo posible en ese sentido. Él ha invitado a numerosos republicanos aquí a la oficina oval y ciertamente la gente lo ve que está trabajando y está listo para trabajar con gente de diferentes ópticas políticas. ¿Qué pasa con... ¿por qué no hablar entonces de unidad, llegar a un avenimiento y proceder? Bueno, como sabes, se necesitan 60 votos. Puedes hablar con los republicanos en el Senado, ver cuántos votos tienen, pero puedo decir que donde estamos en este momento es que vamos a considerar sus propuestas. A veces hay conversaciones un tanto áridas entre personal, miembros del Congreso, preguntas que van y vienen, estamos compartiendo ideas. Eso está ocurriendo en este momento. Él va a invitar a miembros de ambos partidos que vengan a la oficina oval para conversar y ver qué pasará de ahí en más. En cuanto a política exterior, en grabaciones obtenidas por el New York Times se dice que el exsecretario John Kerry hubo por lo menos 200 intercambios con Israel. Él sigue representando a Estados Unidos en el escenario mundial. ¿Algún comentario respecto a lo que Kerry le dijo a los iraníes sobre operaciones encubiertas de Israel? No vamos a comentar sobre eso. Y mi segunda pregunta es, muchos se sienten frustrados de no haber escuchado directamente del presidente Biden sobre la coordinación de conversaciones sobre el COVID. ¿De cuántos gobernadores? He escuchado de varios. ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, quiero saber cuántas veces él ha participado en las conversaciones. Bueno, tengo curiosidad para responder a su pregunta. Bueno, 2 gobernadores y algunos gobernadores anónimos. La intención nunca fue que la llamada semanal que realiza el coordinador del COVID, que el presidente participara en esa llamada. La intención era que el coordinador le diera la información directamente de la presidencia, del gobierno federal, para controlar la pandemia. Y lo que se hace en esa llamada es dar actualizaciones semanales sobre el número de dosis que salen para los estados, algo que se ha incrementado.
Es una oportunidad de tener una conversación, una interacción sobre los retos que hay en el sistema, cómo comunicar mejor todo esto, eh, mucho mejor que lo que había cuando llegamos a la presidencia. Les puedo asegurar que los gobernadores han escuchado mucho del presidente en sus planes para controlar la pandemia y él tiene excelente contacto con su coordinador del COVID. ¿Tiene planes de participar en la llamada en algún momento? Nunca se estableció esto como algo que fuera parte de la agenda presidencial. Creo que no hay controversia aquí. ¿Puede confirmar que el director de la CIA estuvo en Irak y en Bagdad hablando con funcionarios iraníes? Yo la remitiría a la CIA para confirmar detalles de su agenda. Él estuvo involucrado en el 2016. Quisiera saber si ellos van a ser partícipes de este proceso. Nuevamente, yo la remito a la CIA y al equipo para hablar de detalles de agenda. Y sobre Guatemala, el secretario Blinken anunció hoy sanciones a ciertos funcionarios guatemaltecos. ¿Se están considerando otras sanciones para países del Triángulo Norte? ¿Cómo afecta esto las conversaciones de la vicepresidenta? Las sanciones anunciadas hoy, quizá muchos no lo hayan visto, se refieren a un funcionario y un exfuncionario guatemaltecos. Esto apoya los esfuerzos del pueblo de Guatemala para luchar contra la corrupción y es parte del compromiso de Estados Unidos para apoyar la probidad en el gobierno en Guatemala. Como hemos indicado, seguimos trabajando con Guatemala y otros en la región para mejorar las condiciones y atender las causas de fondo de la migración. Estamos hablando de un régimen de sanciones, pero esperamos poder seguir trabajando con el liderazgo de Guatemala en las áreas de acuerdo, pero no nos vamos a refrenar de actuar en aquellas áreas donde se justifiquen sanciones, como es el caso de la corrupción. Habrá una reunión con el presidente de El Salvador, Bukele. Ella tiene un encuentro virtual con el presidente de México y habrá otros más adelante, pero no tengo nada que adelantar. Usted hablaba de elementos de la agenda interna del presidente para el miércoles. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a política exterior? Él va a hablar de política exterior en su discurso, va a reiterar sus objetivos, sus compromisos de reconstruir nuestra posición en el mundo. No tengo más que adelantar en este momento, pero será parte del discurso. ¿Cuál es su respuesta a las críticas sobre la respuesta de Estados Unidos a la crisis en India? Bueno, yo le diría primero que nada que Estados Unidos ha sido uno de los principales donantes de asistencia para atender la crisis del COVID en el mundo, incluyendo en la India. Y también hemos tomado medidas significativas en los últimos días para atender necesidades urgentes y hemos estado en contactos de todo nivel, incluyendo el primer ministro, el presidente. También hemos dicho que seguimos luchando contra la pandemia aquí. India y Estados Unidos han tenido retos enormes luchando contra la pandemia del COVID, tomamos eso en cuenta, pero le puedo asegurar que a la gente que nos está mirando que vamos a trabajar en colaboración con la India y les vamos a dar la asistencia necesaria, ya sea oxígeno, equipo de protección personal, exámenes, insumos para vacunas y demás. Los contactos siguen a muy alto nivel. En cuanto a el uso de trabajo forzado para producir paneles solares en Xinjiang, voy a conversar con el equipo de seguridad nacional y tendré una declaración sobre eso.
Una aclaratoria. Cuando ustedes hablaban de la dosis de AstraZeneca que le prestaron a México y Canadá, eh, que cambió, ahora están regalando las vacunas. Estamos considerando múltiples opciones y a medida que armamos el plan y las solicitudes planteadas y demás, a dónde van a ir estas vacunas, esto será por distintos medios. Y en cuanto a la producción de vacunas en Estados Unidos, como sabe, hay una presión creciente en Estados Unidos para apoyar estas excepciones en la Organización Mundial de Comercio. Hasta la fecha, Estados Unidos no ha permitido siquiera conversaciones formales. Ahora que estamos viendo el peor escenario posible de un mayor número de casos en India y otros lugares, ¿están reconsiderando este tema? ¿Hay alguna preocupación sobre el surgimiento de mutaciones? ¿Están reconsiderando su posición? Pronto habrá una llamada y se podrán formular estas preguntas. India tiene sus propios recursos, fabrican vacunas, algunas iniciativas se han visto retrasadas. El último contacto de alto nivel que tuvimos fue con Catherine Tai, pero no tengo nada que añadir. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha sugerido incluir a Estados Unidos para resolver el tema de Donbass. Si se le pidiera al gobierno de Estados Unidos, ¿lo haría? Yo la remitiría al Departamento de Estado, la entidad más apropiada para hablar de nuestra participación en negociaciones. Lo hemos hecho en el pasado, como sabe, y estamos en contacto estrecho con el liderazgo de Ucrania a múltiples niveles. El presidente incluso ha hablado con el presidente de Ucrania y el secretario de Estado y otros han hablado con sus contrapartes sobre necesidades y cómo ser socios efectivos. Gracias a todos.